A ver, ¿qué pueden tener en común un laboratorio científico y una sesión de espiritismo? Pues a primera vista la verdad es que nada. Pero hoy vamos a meternos de lleno en una de las tensiones más antiguas que existen, ese eterno choque entre lo científico y lo espiritual. Es una pregunta que ha enfrentado a pensadores durante siglos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si una filosofía del siglo XIX no solo dijera que pueden coexistir, sino que, de hecho, se necesitan mutuamente? Pues bien, vamos a sumergirnos en la audaz respuesta que propone el espiritismo. Vale, para empezar, lo primero que hace el espiritismo es ir directo a la raíz del problema. Y eso implica, pues, redefinir por completo lo que entendemos por sobrenatural. Y el primer paso, ojo, es un ataque frontal a la superstición. La propuesta es cuanto menos radical. A ver, nos dice que esos fenómenos que llamamos sobrenaturales en realidad no son milagros, para nada. Son sencillamente el resultado de leyes naturales que todavía no hemos llegado a comprender. Leyes que, eso sí, pertenecen al mundo espiritual. La idea es muy potente. En el momento en que encuentras la ley que lo rige, el milagro desaparece. Se convierte en ciencia, así de simple. Claro, la pregunta es inmediata, pero, bueno, ¿cómo se puede estudiar algo así de forma científica? ¿De verdad? Pues la respuesta, según su fundador, Allan Kardec, no está para nada en la fe ciega. Al contrario, está en un método de lo más riguroso. Y aquí está lo verdaderamente fascinante del enfoque de Kardec. Él se negó en rotundo a partir de una teoría preconcebida. No, en su lugar lo que hizo fue aplicar el método científico de toda la vida. Primero, la observación, ver qué pasa. Luego comparar, buscar patrones, ver qué se repite. De ahí la deducción lógica. Y solo al final de todo se ponía a buscar las causas. Fijaos qué importante, la teoría siempre era una consecuencia de los hechos, de la evidencia, nunca el punto de partida. Y todo este proceso desemboca en un concepto que es clave para entenderlo todo: el espiritualismo científico. La idea, sinceramente, era tremendamente audaz para la época. Se trataba ni más ni menos de sacar al espíritu del terreno de la fantasía, del cuento, y llevarlo al laboratorio del pensamiento racional. O sea, tratar los fenómenos espirituales con el mismo rigor con el que se trata un problema de física o de química. Vamos, un cambio de paradigma total. Y es justo aquí donde la propuesta se pone todavía más interesante, porque el Marco Sperita no habla de una ciencia, habla de dos campos de estudio completamente distintos que, sin embargo, y aquí está la clave, describen una única y misma realidad. A ver, por un lado tenemos la ciencia de siempre, la ciencia material, que estudia, pues la materia inerte, cosas que podemos pesar, medir, manipular en un laboratorio. Fácil. Pero es que la ciencia espírita propone un objeto de estudio que es radicalmente diferente: inteligencias. Inteligencias con voluntad propia, con libre albedrío. Y claro, es evidente, no se puede meter a un espíritu en un tubo de ensayo. Esto por narices exige un método de investigación completamente nuevo, adaptado a lo que se estudia. Y este es el punto crucial de todo el argumento. Para Kardec, un científico materialista sin más no tiene competencia para juzgar el espiritismo. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque sus herramientas, sus métodos, están diseñados para estudiar la materia, y nada más que la materia. Es que es como pedirle a un astrónomo que encuentre el alma con su telescopio. No tiene sentido, simplemente está usando la herramienta equivocada para el trabajo. De hecho, hay una cita del propio Kardec que lo resume a la perfección. El anatomista busca el alma bajo su escalpelo, pero no la encuentra. Y claro que no la encuentra, porque no es un órgano. Es que es imposible medir una realidad inmaterial con herramientas que son puramente materiales. Este marco conceptual utiliza una metáfora que es muy potente, la verdad. Dice que la inteligencia humana avanza gracias a dos grandes palancas. Por un lado está la ciencia, que es la que nos va revelando las leyes del mundo material. Y por el otro está la religión, o la filosofía, si se prefiere, que es la que nos descubre las leyes del mundo moral. Y lo importante es que estas dos palancas no son enemigas, no son opuestas. Al contrario, son complementarias. Pensemos en ellas como dos piezas de un puzzle. La ciencia por sí sola llega a un punto en que se topa con fenómenos que no puede explicar, se queda corta, y el espiritismo, por su lado, si no tiene el rigor y el control de la ciencia, pues corre el riesgo de caer en la simple superstición. La idea de fondo es que si ambas, ciencia y espiritismo, reflejan las leyes del universo, entonces no pueden contradecirse, tienen que aliarse para poder darnos una visión de la realidad que sea completa. Vale, todo esto en teoría suena muy bien, muy coherente. Pero, ¿y en la práctica? O sea, ¿cómo explica este marco esos fenómenos que desde siempre hemos llamado misteriosos o directamente milagrosos? Pues la respuesta se centra en un concepto que es absolutamente fundamental: el periespíritu.
Para que nos hagamos una idea, pensemos en él como una especie de envoltura semimaterial. Es como un puente, un intermediario que conecta al espíritu, que es totalmente inmaterial, con la materia física, la que tocamos. Es el agente que hace posible que interactúen. Y con este mecanismo como base, de repente, el espiritismo se propone reclasificarlo todo. Mesas que se mueven solas, apariciones, telepatía, pues todo eso deja de ser sobrenatural. Pasa a ser simplemente el efecto de una ley natural que hasta ahora desconocíamos. Ya no es un milagro, es, por así decirlo, física espiritual en acción. Entonces, llegados a este punto, ¿qué implicaciones tiene todo este marco? Pues nos deja con la idea de un tipo de fe muy diferente a la tradicional. Una fe que no es ciega, sino que se apoya en la razón, y que además está diseñada para evolucionar. Y aquí vemos una consecuencia lógica. Si una fe se basa en leyes naturales y no en dogmas cerrados y fijos, los descubrimientos de la ciencia dejan de ser una amenaza. Todo lo contrario, cada nuevo avance se convierte en una oportunidad para refinar la comprensión, para entenderlo todo un poco mejor. La ciencia, de repente, se convierte en la mejor aliada. Y por último, esto nos lleva a un principio de control que es esencial. Se insiste muchísimo en que toda enseñanza, y esto incluye hasta la que supuestamente viene de los propios espíritus, tiene que pasar sí o sí por el filtro de la razón. No se acepta nada a ciegas. El juicio propio es la herramienta definitiva para separar el grano de la paja, la verdad del error, y sobre todo para evitar que la doctrina se anquilose y se convierta en un dogma más. Al final, independientemente de que se acepten o no sus postulados, quizás el gran legado del espiritismo es precisamente ese, su intento de tender un puente. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy abierta. En un mundo que a menudo parece tan dividido, ¿qué nuevos puentes podemos construir entre el conocimiento material y el espiritual para llegar a entender un poquito mejor la realidad en la que vivimos?